Bueno, muy buenos días y muy bienvenidos sean todos y todas. Mi nombre es María José Avellán Zumbado, soy académica de la Universidad Nacional de Costa Rica y el día de hoy tengo el gusto de compartir con ustedes por invitación de la doctora Blanca y con el apoyo de la doctora Paulina, a quien les agradezco mucho pues la invitación y la gestión realizada pues para esta participación. Hoy, como les digo, pues tengo el gusto de compartir con ustedes esa pequeña conferencia titulada Corredores Biológicos Interurbanos, en el cual pues voy a concentrarme principalmente en lo que es un corredor biológico. Voy a comentarles un poco la experiencia de Costa Rica en estos temas, lo que ha sido la modalidad tradicional, digámoslo así, de corredor biológico, pero seguido abriré un espacio para el desarrollo de lo que son los corredores biológicos interurbanos, que es el tema pues que hoy nos reúne acá. Em, Seguidito hablaré un poquito de la importancia de los corredores biológicos interurbanos y les comentaré un poquito de la experiencia que está desarrollando diferentes organizaciones e instituciones en lo que es el corredor biológico interurbano Río María Aguilar. Para ir entrando en materia, pues los corredores biológicos, como su sigla se ve, son espacios geográficos con límites definidos que sirven pues para conexión entre dos ecosistemas o dos áreas importantes de biodiversidad. ¿Esto para qué? Pues para permitir el intercambio genético de flora y de fauna entre ambos lugares, esto basados en el concepto que se desarrolla en nuestro Programa Nacional de Corredores Biológicos. ¿Qué es lo que buscamos revertir con los corredores biológicos? Bueno, pues la disminución de la cobertura natural que se da pues en zonas principalmente en ese momento rurales, la fragmentación de estos ecosistemas, la pérdida de biodiversidad, la contaminación de aire y agua, la presión sobre los recursos naturales, esto hablando de acciones como caza, deforestación y en sí pues el cambio de uso de suelo por actividades, actividades agrícolas principalmente, prácticas agrícolas inadecuadas para el ambiente, esto pues uso excesivo de agroquímicos, desarrollos de monocultivos en grandes extensiones, la falta de un ordenamiento territorial y el desinterés de la comunidad local. Para diseñar o establecer corredores biológicos, pues se han establecido ciertos criterios, o más bien se han utilizado ciertos criterios para su definición. Estos se han puntualizado principalmente en la presencia de áreas silvestres protegidas, que esto fue en sí como la razón principal de la creación de los corredores biológicos, pero también la presencia de cobertura natural apta para la conectividad. También se ha utilizado el concepto de cuenca hidrográfica, esto de que en el sitio haya ríos, quebradas, humedales, nacientes u otros, o patrones migratorios de especies de interés. También se ha utilizado que el sitio tenga amplias gradientes altitudinales, esto para favorecer la adaptación de fauna y flora, pues por el cambio climático en el que estamos viviendo. Luego, sitios de importancia para la conservación, es decir, que en estos sitios todavía se mantengan algunos parches boscosos importantes o ciertas especies de fauna, pues que anidan en estos sitios o que pues su población ya solo se encuentra en estos. Otros como límites naturales, cantonales, subregionales, que se utilizan para en sí delimitar el área que va a comprender el corredor biológico, o se ha utilizado la inclusión del rango de acción de las organizaciones involucradas en la gestión del corredor biológico como área en la que se va a establecer el corredor biológico. Como les parte de esta presentación está muy enfocada a la experiencia de Costa Rica, es importante pues para aquellas personas que no estén tan enteradas de nuestro país comentarles un poquito al respecto. Bueno, Costa Rica es el sexto país viniéndonos de México
hacia el sur. El que vamos a encontrar está ubicado en Centroamérica. Tenemos una población de 5.2 millones de habitantes. Esto, imagínense, como para que se den una idea, es un poco menos de la población que ustedes tienen allá en Jalisco, para que supera un poco los 8 millones. Entonces, todo un país no llega ni a la población que ustedes tienen en un estado. La superficie de nuestro país es de 5.100 kilómetros cuadrados, tiene una cobertura boscosa que está cercana al 60% del territorio nacional, es decir, en nuestro país hay bastante cobertura forestal y tenemos el 6% de la biodiversidad mundial. Somos bastante reconocidos por nuestros esfuerzos en cuanto a conservación. Y en temas de corredores biológicos, pues ya hemos desarrollado desde el 2006 cuando se establece o se reconoce dentro de nuestra legislación los corredores biológicos como una estrategia de conservación, pues desde ese momento se han estado pues creando diversos corredores biológicos y al 2017 teníamos 44 corredores biológicos. Esto comprendía cerca del 33% del territorio nacional. Sin embargo, en este tiempo, el enfoque que tenían los corredores biológicos era más que todo a la conexión de las áreas silvestres protegidas, que son estas celestitas que vemos acá, entre unas con otras. Entonces, todos estos parchecitos verdes que vemos acá son los corredores biológicos cuya función principal era eso, favorecer esa conexión y así el intercambio pues, genético tanto de la flora como la fauna. Sin embargo, esto estaba muy dirigido hacia las áreas rurales y entonces entra aquí la interrogante ¿y qué pasaba con la parte urbana? Bueno, viendo este video, pónganle el nombre de la ciudad que quieran, el país que quieran. Aquí vemos un comportamiento tal vez que es muy similar en nuestras ciudades. Tenemos suelos muy impermeabilizados por esa infraestructura gris, un acelerado eh, paso de vehículos, gran cantidad de, de, de población y esto pues nos lleva a unas condiciones de contaminación ambiental pues bastantes alarmantes. A su vez, este comportamiento pues o en sí esta condición o realidad de nuestras ciudades reflejan fragmentación de hábitat, pérdida de cobertura natural, contaminación ambiental, como les decía, y una pérdida de biodiversidad. Y pues en nuestra gran área metropolitana, pues no está lejos de esta realidad. En esta área, pues está compuesta por 31 municipios, en el cual se concentra más cercano, perdón, al 60% de la población. Comprende más del 4% del territorio nacional. Es una región bastante urbanizada, el 85% del territorio está bajo, digámoslo así, un cemento. Tenemos una problemática ambiental bastante grande, similar a lo que indiqué en el video anterior. Y en esta área, pues, se da lo que es la mayor cantidad de industria, de comercio, de infraestructura del país. Es decir, es el centro principal de nuestro país en cuanto a actividad económica. Viendo esta situación de la ciudad en sí, de nuestra condición de país, y viendo eh, que en sí no se estaba respondiendo a las necesidades en cuanto a calidad de vida de los habitantes. Los administradores o encargados en sí de las áreas de conservación de nuestro país, aquí para explicar un poquito, nuestro país está dividido en 11 áreas de conservación, siendo esta que vemos acá el área de conservación central, en donde se ubica el gran área metropolitana. Pues estos administradores estaban bastante preocupados de que de las diferentes modalidades de conservación que tenemos en el país, no había una que pudiéramos incorporar al 100% o que más bien se adaptara a las condiciones reales de nuestras ciudades. Entonces, pues se empieza a generar como una preocupación de qué acciones se podrían hacer. Entonces, estos administradores, digámoslo así,
que forman parte del Sistema Nacional de Áreas de Conservación de Costa Rica, en el 2013 se reúnen con estas otras organizaciones que fueron la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, que es una compañía de energía, la Dirección de Gestión de la Calidad Ambiental, el Museo Nacional de Costa Rica y la Municipalidad de San José, específicamente el programa de cuencas hidrográficas, quien ha tenido un papel protagónico en el desarrollo pues, de los corredores interurbanos. Se reunieron para identificar estrategias alternativas de conservación que respondieran a las realidades que teníamos en nuestra zona urbana, ¿verdad? Lo que llamamos nosotros el gran área metropolitana. Y pues ellos hacen una propuesta y esta fue entregada al SINAC, el Sistema Nacional de Áreas de Conservación, y con la sorpresa de que en el 2017 se incorpora dentro de nuestra normativa otras modalidades de corredores biológicos en la cual se incluye los corredores biológicos interurbanos, en los cuales tenemos 6. Tenemos otra categoría que es los corredores biológicos marinos, que por el momento pues no se ha desarrollado un corredor como tal, y los corredores biológicos naturales que tenemos 45 a hoy. Específicamente, los corredores biológicos interurbanos son espacios urbanos que proporcionan conectividad entre paisajes, ecosistemas y hábitats, sean modificados o naturales, que interconectan, en este caso, microcuencas y la trama verde, lo cual es aquí un elemento que se diferencia de los corredores biológicos tradicionales o naturales que ya teníamos desarrollados. Y las áreas silvestres, que si bien no son muchas las que tenemos en las áreas urbanas, pues se dejaron incluidas en, en el concepto como tal. Y además se incluyen las dimensiones culturales, socioeconómicas y políticas. Es decir, los corredores biológicos interurbanos, pues incluye aquí el elemento también más humano, ese usuario que va a estar utilizando estas áreas que nosotros llamamos trama verde. En sí, la trama verde comprende todo el espacio verde que tenemos en la ciudad y hablando de espacios, sean naturales, como lo son las riberas de ríos, los pequeños remanentes de bosque en las zonas urbanas y también aquellas otras áreas en las cuales pues el hombre ha tenido alguna intervención, como lo son los parques urbanos, jardines, las avenidas y calles arboladas, bulevares, línea férrea, entre otros. Es decir, el corredor biológico interurbano lo que busca aquí ya es conectar esas áreas verdes que todavía nos quedan en la ciudad, potencializarlas y aumentar. Entonces, a esas áreas que ya están identificadas, pero también otras áreas que podemos restaurar. Acá, hablando de la trama verde, lo que se busca con estos corredores es identificar en las zonas en los que queremos hacer estos corredores, todas estas áreas sean parchecitos de bosque, aceras arboladas, vías de calles arboladas, isletas y algunos otros parchecitos que tenemos en nuestras ciudades y conectarlos. En este caso, igualmente, pónganle en el nombre de la ciudad, la que ustedes quieran, pero eso es lo que buscamos con estos corredores. Un ejemplo, es decir, si en este parchecito que tenemos acá a la izquierda existiera cierta especie de fauna que solo acá hay y resulta que en este otro parchecito a la derecha está esa misma especie, pero no tenemos aquí algunas vías o espacios verdes de cómo estas puedan trasladarse, movilizarse. Entonces, eso es lo que buscamos con los corredores interurbanos, que ambas áreas estén conectadas y favorezcan tanto la movilidad de flora y de fauna, pero también la movilidad de los habitantes. Entonces, como dijimos, el ser humano es un elemento más dentro de estos corredores biológicos interurbanos. Por tanto, ellos obtienen beneficios al nosotros favorecer esta trama verde y esa conexión. Beneficios como, bueno, tenemos lo que es la regulación del recurso hídrico y su conservación al
recuperar la cobertura y mejorar pues la calidad de esa agua. También lo que es la fijación y el almacenamiento de carbono dentro de lo que es la cobertura forestal principalmente. La generación de microclimas. Se han tenido estudios en ciudades de nuestro país en los cuales debajo de las copas de los árboles se ha tenido una disminución de hasta 10 grados de la temperatura que se encuentra fuera de este. Así como también la recuperación de la biodiversidad en nuestras ciudades, la protección del suelo, el favorecimiento de la infiltración y con esto disminuir lo que son las inundaciones en nuestros paisajes urbanos. Todo esto, así como también la generación de espacios que favorezcan la recreación, la actividad física, el compartir y el conectarse con la naturaleza y a la vez, pues, el desestresarse, liberarse y tener hasta una mejor salud. Todo esto para lograr una mejor calidad de vida de los habitantes de nuestras ciudades. Como estos conceptos de corredores biológicos interurbanos están sumergidos en una realidad muy distinta a las zonas rurales, pues se han reducido, digamos que los criterios para establecer o diseñar los corredores o para definir un área como un corredor. Y se han dejado como dos principalmente, pues que exista una presencia de espacios verdes remanentes o que sean espacios que se pueden promover para lograr una conectividad estructural, es decir, la forma, esos estratos que tienen los bosques y una conectividad funcional, es decir, ese comportamiento de especie de flora y fauna ya dentro del ecosistema. Y como otro, se ha dejado la microcuenca como unidad mínima de gestión, esto porque las áreas urbanas pues ya son áreas más reducidas o en sí las áreas verdes que vamos a conectar son más reducidas, entonces pues se ha dejado como esa unidad de gestión a la microcuenca. Sin embargo, se han utilizado otros criterios para definir los corredores, pero al menos que tengan estos dos. Para lo que es la definición de oficial de los corredores biológicos, o sea, para reconocer oficialmente un corredor biológico en general en nuestro país, se han establecido estos tres lineamientos y una vez de que se identifica o se establece cuál es el ecosistema, el recurso que se quiere conservar. Una vez teniendo eso, entonces se inicia con el perfil técnico, el cual da respuesta a estas cuatro preguntas. ¿Por qué es importante establecerlo? Acá lo que se hace es como todo ese fundamento, esa justificación y objetivos que indican el por qué se está considerando hacer o establecer ahí un corredor biológico y a su vez se delimita, o sea, se establece toda esa área geográfica, sus límites geográficos. Luego se da la respuesta a qué recursos se tienen en él, es decir, pues se indica todo ese capital natural, capital humano, capital cultural, político, financiero que se encuentra dentro de él. Luego se indica cuáles son las tendencias del entorno y el territorio. Esto acá tiene que ver con la misión, la visión, todas esas oportunidades que tiene el sitio. Y por último, se da respuesta también a qué se pueden hacer en los próximos años. Esto tiene que ver con esa planificación estratégica que se debe ir formulando para el corredor biológico, es decir, qué recomendaciones para el plan de trabajo, qué proyectos, qué alianzas debe de tener. Esto corresponde a todo el perfil técnico. Luego se debe entregar un mapa de límites del corredor biológico y una información general del consejo local, que esto ya vamos a ver de qué trata. Todo esto se entrega al Sistema Nacional de Áreas de Conservación y el departamento encargado realiza las gestiones para su estudio y oficialización. El consejo local es en sí la figura encargada de la gestión de los corredores biológicos interurbanos. En sí y en general, los corredores biológicos son gestionados por la sociedad en apoyo con, pues, en este caso, el SINAC y otras organizaciones
interesadas. Entonces, esto se basa en un modelo de acción participativa, es decir, un modelo de conservación participativa en donde pues no solo el Estado, la parte gubernamental tiene injerencia, sino también la parte civil. Los consejos locales es esa unidad de gestión encargada de los corredores biológicos, en este caso interurbanos, y ¿quiénes lo pueden constituir? Bueno, instituciones públicas, empresa privada, ONG, sociedad civil, es decir, cualquier individuo interesado, la academia, la universidad como tal, municipalidades y asociaciones. ¿Y cuál es su función? Bueno, administrarlo, gestionarle fondos o recursos, realizar toda esa planificación estratégica que que les va a dar el norte de qué proyectos y acciones hacer, la promoción y la divulgación y el monitoreo biológico y la sistematización de la información. Muy importante. Esta base organizativa se considera como un punto clave para el éxito del corredor biológico interurbano. Por tanto, es muy importante trabajar en tener una buena base. Y en esto se trabajan como los primeros años del corredor, de esa consolidación del corredor. En la primera fase, perdón, se tienen como tres fases. La primera fase se da en los primeros años y en sí tiene que ver con la creación de alianzas, la elaboración de esos planes de trabajo, planes estratégicos, la consolidación de ese comité local. Ya cuando esto está bien consolidado, los esfuerzos del corredor se dirigen más hacia los usuarios, es decir, los habitantes del corredor. ¿Y cuáles son esos esfuerzos? Bueno, se invierte en lo que es la educación ambiental, principalmente en programas para escuelas, colegios, se realizan capacitaciones que fomenten acciones en pro de la conservación y protección de los recursos que se encuentran inmersos dentro del corredor y se realizan campañas de divulgación, esto pues para que la comunidad sepa de la existencia de este corredor. Cuando esto ya está bastante madurito, pues la inversión o el esfuerzo ya va direccionado más hacia acciones de conservación. Ejemplo, lo que son las reforestaciones de áreas cercanas a los ríos o áreas públicas, parquecitos, mejoramiento de jardines o de áreas privadas, restauración de otros ecosistemas, manejo de vida silvestre y el monitoreo ecológico, que nos va a decir pues los recursos que se han ido mejorando con la creación de estos corredores. En nuestro país se han ya establecido 6 corredores biológicos interurbanos, que son el Corredor Biológico Río Torres, el María Aguilar, el García Muñoz, el Lachote, el Cobric Surac, el Parato, Yopam. De estos 6, 5 se encuentran en esa gran área metropolitana que les comentaba anteriormente y estos comprenden el 13% del territorio para un área total de más de 32,000 hectáreas. De estos corredores quiero comentarles un poquito más sobre el río María Aguilar, el corredor biológico interurbano Río María Aguilar, el cual comprende 3,800 hectáreas que están distribuidas en este mapita acá. Comprende 5 cantones con una población total de 402,000 personas. Este corredor, bueno, tiene una extensión de 21 kilómetros en línea recta, realiza actividades con la comunidad como arborización en áreas públicas, reforestación en lo que es en las áreas de los márgenes de los ríos, el monitoreo, tienen todo un programa de monitoreo biológico participativo en donde la comunidad reporta las especies que ve, esto por medio de una aplicación y si la persona pues desconoce el nombre de la especie, le toma una imagen y ya personas con el conocimiento identifican a qué especie y se registra dentro del el corredor. Así como también se hacen campañas de limpieza de ríos,
en donde, bueno, lo que fue la pandemia, las actividades se mantuvieron, hicieron lo que fue la figura de brigadas familiares, esto con el fin de que la familia se mantuviera en su burbuja y pues se realizara la actividad y a la vez no tuviera contacto con otras y evitar un contagio. También se han establecido estos rótulos en diferentes lugares o áreas verdes, como parquecitos y bosquecitos, en donde pues le dan a conocer al usuario que está dentro de un corredor biológico. Y esto favorece a la concientización, pero también al conocimiento de la existencia de esa figura. También se han realizado algunos concursos, en este caso era un concurso de dibujo y fotografía dirigido para la niñez y la juventud, en donde el objetivo pues era eh, que reflejaran cómo ellos veían su conexión con el río y pues y la ciudad. Y acá pues la universidad también fue parte de la promoción de esta actividad. Y también se realizan programas de capacitación, así como charlas, en este caso, sobre la importancia de producir plantas nativas. Muy importante decir que esta iniciativa, desde su inicio, fue apoyada por las academias dentro de esta, lo que es la Universidad Nacional, y pues tanto así que hasta la universidad pues también tiene algunas iniciativas de establecimiento de corredores biológicos en los cuales los campus son parte de, pero está en proceso de oficialización. Así como también, pues, estudiantes han realizado sus prácticas profesionales en lo que es inventarios de flora, de fauna, lo que es la generación de todo el material cartográfico que algunos de los corredores pues han requerido. Entonces se ha trabajado con de la mano con otras organizaciones para generar la información requerida, así como instituciones, en este caso la academia. Por último, quisiera pues dejarles como este parafito en un resumen de lo que pues son los corredores biológicos. Bueno, son elementos claves del paisaje urbano que proveen gran cantidad de servicios ecosistémicos o beneficios y aseguran el acceso de estos beneficios a todas las personas que les habitan. Entonces, pues quiero motivarlos a que hagamos de nuestras ciudades espacios más resilientes, hacia una ruta de la transformación dirigidos a lo que es la sostenibilidad. Y por último, bueno, les dejo aquí mis contactos. Como les mencioné, pues soy académica de la Universidad Nacional, soy ingeniera forestal con una maestría en gestión de recursos naturales y tecnologías de producción y me he desempeñado más en lo que es el área de la agroforestería, la arboricultura, en diversos proyectos, tanto en las zonas rurales y ahora más en lo que son las zonas urbanas, así que pues en lo que pudiera servirles le queda mi información y estoy para servirles. Nuevamente, reiterar el agradecimiento por invitarme a ser parte y divulgar un poquito y compartir con ustedes la experiencia que ha desarrollado nuestro sistema de conservación y en sí un poco el aporte que ha realizado la academia. Y les dejo también unos links, unos enlaces de interés por si quisieran ahondar más en el tema. E igualmente ahí tienen mis contactos que puedo también referirlos a personas que están trabajando en la mejora y en el desarrollo pues de estos corredores. Muchísimas gracias y que tengan un buen día.